A mí me toca continuar con la unidad número 6. Vamos a hablar del primer y segundo punto y después en la tercera parte de esta clase va a hablar del último punto voy a hablar del último punto que es el derecho ambiental. Respecto a la bibliografía que tienen que utilizar para estudiar la unidad 6, pueden usar cualquiera de los libros que ya hemos recomendado, Jarax Humboldt Domínguez, González Napolitano. González Napolitano trata muy bien todo lo que es el Río de la Plata, el Tratado del Río de la Plata, la Antártida también la trata muy bien, tiene bien desarrollado este tema en su libro, como también lo que es en sí la internalización de los ríos. Bueno, ya enseguida cuando empiece a explicar van a ver cuál es qué significa que un río esté justamente internacionalizado. Bueno, para empezar a hablar de la unidad 6 tenemos que hablar de las competencias del Estado sobre el territorio. La competencia del Estado sobre el territorio es muy amplia y se extiende sobre las personas que lo habitan, ya sea que lo habiten en forma permanente, como también que se encuentren de manera transitoria y sobre todo el territorio que abarca dicho Estado, incluso aquellas zonas que se asimilan al territorio, como por ejemplo el mar territorial o el espacio aéreo. Lo cierto es que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el paso inocente dentro del mar territorial o del espacio aéreo, pero bueno, el Estado ejerce su competencia tanto funcional, personal y territorial sobre esta porción del globo terráqueo, como se puede denominar al territorio, como lo podemos definir. Hay que tener en cuenta entonces que un Estado tiene tres tipos de competencia: la personal, que es la que se aplica sobre las personas; la funcional, que sería justamente la función que tiene el Estado, es decir, su ordenamiento jurídico-político, cómo lo aplica, cómo lo lleva adelante; y la territorial, que está relacionada con el derecho de disposición y de exclusividad y de exclusión dentro de su territorio. Al Estado lo podemos definir como la nación políticamente organizada, y sus elementos constitutivos son territorio, poder y población. La soberanía, que un Estado tenga soberanía sobre su territorio significa que tiene el derecho de disponer de ese territorio, es decir, de disponer plenamente del mismo, y que tiene autonomía e independencia. Autonomía porque puede ejercer o puede ordenarse políticamente a sí mismo, es decir, puede establecer su ordenamiento jurídico-político de manera autónoma, es decir, con independencia de la injerencia de cualquier otro Estado, es decir, ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado, ni en su forma o en su, digamos, configuración político-jurídica, aunque vamos a ver que hay ciertas limitaciones o que hay, digamos, hay ciertas excepciones a esto, como son, por ejemplo, las cláusulas democráticas en algunos tratados, en los cuales lo que se busca es que los estados que forman ese tratado tengan todos un ordenamiento jurídico político de forma democrática, y que no sean estados totalitarios o gobiernos totalitarios, mejor dicho. Independiente porque justamente cada estado es soberano e independiente del otro, y tiene incluso el poder de exclusión, es decir, puede excluir de su territorio cualquier intervención extranjera. Para hablar de soberanía tenemos que hacer referencia primero al término clásico de soberanía, que es el término que utiliza o que nosotros conocemos, que hemos visto ya en político o en constitucional, como la definición que nos da Bodén, que es la summa potestas. Pero vamos a ver que esta definición de la summa potestas o de la soberanía absoluta va a sufrir modificaciones o sufre modificaciones dentro del derecho internacional a través de la aplicación de una serie de institutos que hacen que los estados, o de tratados, mejor dicho, que hace que los estados deleguen competencias o en cierta forma deleguen, digamos, competencia funcional, porque la única que se puede delegar es la competencia funcional, ni la territorial ni la personal se puede delegar. Es decir, que los estados, cada vez que realizan un tratado, se están comprometiendo de cierta manera dentro de alguna de sus funciones,
ya sea que sea un tratado de integración, ya sea que sea un tratado de derechos humanos, es decir, por ejemplo, al permitir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia y esa sentencia pueda homologarse en nuestro país y ejecutarse, o implique llevar cambios a la legislación, dentro de la legislación de un país, está en cierta forma permitiendo que se inmiscuyan los asuntos internos, que ese organismo se inmiscuya en los asuntos internos del Estado. Obviamente que este permiso es voluntario, nunca puede ser impuesto por la fuerza. Entonces, incluso también el hecho de que ser parte de la ONU también implica delegar el ejercicio de la fuerza, es decir, cada Estado que forma parte de la ONU no puede ejercer la fuerza por sí mismo, sino que esa fuerza o la utilización de la fuerza se la delega al Consejo de Seguridad, que es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Entonces vemos que todas estas son limitaciones a la soberanía de los Estados que, bueno, se van, digamos, se van efectuando en pos de un fin común, como es, por ejemplo, evitar las guerras. En el caso de la ONU, si bien, bueno, sabemos que no ha cumplido en su totalidad, obviamente que no ha logrado evitar las guerras, pero bueno, sería la idea o el fin o la finalidad de los Estados que forman parte de la ONU es justamente evitar que haya conflictos armados entre Estados, o, por ejemplo, la protección de los derechos humanos. También sería otra finalidad que adquieren o que siguen los Estados al momento de celebrar tratados de derechos humanos. Entonces vemos que el concepto actual que nosotros tenemos de soberanía es un concepto relativo, pasamos de un concepto absoluto a un concepto relativo, y este concepto relativo o de soberanía residual nos la da Zuppi, Alberto Zuppi, que es un autor argentino, quien define actualmente la soberanía como la porción de las competencias no delegadas por el Estado al derecho internacional público y que permanecen en cabeza de ese Estado y que comprometen su actuar tanto en lo interno como en lo internacional. Actualmente ya no se puede hablar de independencia o dependencia de los Estados, sino que tenemos que hablar de interdependencia porque justamente esto entraría dentro de lo que nosotros conocemos como el concepto de globalización, es decir, los Estados son todos interdependientes entre sí. Bueno, la soberanía territorial tiene una doble limitación, tanto en la esfera personal como en la esfera territorial. En la esfera personal, por ejemplo, la soberanía tiene la limitación respecto de los diplomáticos, es decir, las inmunidades que tienen los diplomáticos son una limitación justamente de la soberanía de los estados en las cuales se encuentran acreditados. Y también tenemos una limitación a la soberanía territorial, por ejemplo, a través de ciertas servidumbres, ya sea servidumbres activas o pasivas. Ya siempre estamos hablando de servidumbres internacionales, como por ejemplo el derecho de paso inocente por aguas territoriales. Nosotros eso lo podemos ver en los ríos argentinos, que tanto en el Paraná como en el Río de la Plata, los barcos extranjeros tienen derecho de paso inocente. Bueno, esto también está en el mar territorial. O, por ejemplo, también puede ser una limitación a la soberanía territorial que por tratado no se permita establecer ciertas fábricas en las zonas fronterizas que perjudiquen el medio ambiente. Estos serían derechos de servidumbre, ya sea activos o pasivos. Es necesario diferenciar el concepto de soberanía del concepto de supremacía territorial. Se suelen equiparar, pero no son lo mismo. Un Estado puede tener soberanía sobre un territorio, pero no tener supremacía territorial. Lo común es que un Estado tenga soberanía y supremacía. La soberanía es justamente, como ya dije, el derecho de disponer de esa parte del territorio. La supremacía sería como el derecho de administrar ese territorio. Para que ustedes se den cuenta el ejemplo que siempre traemos a colación y que es en realidad el último ejemplo que hubo de soberanía de un Estado y supremacía de otro Estado, es el del Canal de Panamá. El Canal de Panamá era de soberanía panameña, pero la supremacía la tenía Estados Unidos hasta las 0 horas del año 2000, en el cual el canal pasó
íntegramente hacia, hacia la soberanía, digamos, o la administración panameña. ¿Qué pasa? ¿Por qué traemos este ejemplo? Si bien el territorio era, la soberanía la tenía Panamá, la administración de ese territorio, la posesión, mejor dicho, de ese territorio la tenía Estados Unidos. Dentro de ese territorio, digamos, ejercía sus leyes, podía establecer construcciones, podía administrarlo justamente, es decir, tenemos que equiparar el concepto de soberanía al de dominio o de propiedad y el concepto de supremacía al de la posesión, para que ustedes lo vean más claro esta diferencia. También tenemos que diferenciar el concepto de soberanía, supremacía del de jurisdicción. El de soberanía, como ya dije, tiene la disposición y la posesión o la administración del territorio un Estado, un solo Estado. En el de la supremacía, el Estado que ejerce supremacía solamente tiene la administración, es decir, puede ejercer su ordenamiento político-jurídico, puede establecer su ordenamiento jurídico-político dentro de ese territorio, pero no puede disponer de ese territorio, es decir, no puede cederlo, no puede venderlo, no puede tampoco modificarlo, es decir, establecer, por ejemplo, límites con otro Estado, cambiar los límites que ya estaban establecidos desde antes. Y en la jurisdicción lo que hay es una simple administración, digamos, o sería como una especie de tenencia, se puede decir. Generalmente la jurisdicción, los casos de jurisdicción se establecen sobre asentamientos militares o bases militares que un Estado permite que otro Estado ponga en su territorio. Originariamente Guantánamo fue una jurisdicción, después, bueno, Estados Unidos prácticamente pasó a administrar y poseer ese territorio, pero bueno, en una jurisdicción lo que hay es un acuerdo entre los estados, el Estado propietario, digamos, o el Estado que tiene soberanía y el Estado que establece esta base militar, en donde se delegan o se dividen las competencias respecto de respecto de esa porción del territorio o de esa base militar. Por ejemplo, dentro de la base militar, el derecho militar que se va extranjero, el derecho militar que se va a aplicar obviamente va a ser del Estado que establece la jurisdicción. Bueno, este tema de la jurisdicción, digamos, surgió principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue el que más puso bases militares en territorios americanos, sobre todo, y también en territorio de Oceanía. Con que sepan algún ejemplo respecto a ello está bien. Bueno, un ejemplo de jurisdicción es la isla Martín García. La isla Martín García es de soberanía uruguaya, pero la jurisdicción la tiene la Argentina. Eso lo van a ver, eso está establecido por el Tratado del Río de la Plata.